Y antes de seguir, hoy la conexión que tenemos, como habéis visto, es con un sitio un poco más lejano, con Senegal. Lo que sí es más importante que la conexión nos vaya lo mejor posible. Así que si podéis mantener, en la medida de lo posible, los micrófonos y las cámaras desconectadas, eso evitará que se colase un poco. Aún así, es posible que haya algún pequeño tironcillo, que parezca que la señal se quede un poco cogida. Esperemos que no, pero si es así, pues un poquillo de paciencia que seguro que se acaba solventando. Para la gente que no ha asistido a ninguna de las charlas anteriores, bueno, yo me presento, soy Alejandro Lupiani, Lupi, pertenezco a la ONG Madáfrica. Somos una ONG pequeñita de Sevilla, aunque nuestros proyectos pues los realizamos en Andalucía, en todo el territorio andaluz. Y somos una ONG que principalmente trabajamos por la educación para el desarrollo y dividido en ámbitos, ¿no? En ciudadanía y poder popular, que le llamamos, soberanía y buen vivir, o personas migrantes. Aparte de esto, y tangencialmente a estas tres áreas, pues tenemos esa visión africana que aporta nuestro propio nombre, ¿no? Y así en todos nuestros proyectos, pues le metemos actividades o metemos África de alguna forma u otra. Y sobre todo, y más concretamente, en Senegal, donde donde tenemos a más conocidos, ¿no? Más entidades amigas. Dentro de un par de estos proyectos, pues tuvimos la suerte de en Senegal conocer a una entidad que se llama Jajatai, que es quien hoy nos va a dar la charla, pero ahora mi compañero lo va a explicar y a presentar un poquito mejor. Yo le doy paso a Cristina, que es compañera de Scouts de Andalucía, que es la entidad con quien realizamos en conjunto este proyecto, ¿no? Venimos desde hace muchos años realizando varios proyectos y este proyecto, que se llama CAI Redes, lo realizamos junto con Estado de Andalucía. Así que para que, bueno, para quien no los conozcáis, os situéis un poco, pues le cedo la palabra, que creo que anda por aquí, que nos explique un poquito. No te oímos, Cris. Te vemos, pero no te oímos. En las burbujitas abajo, en el micro, la cámara y tal. A ver si ahora. Aquí pone que no está silenciada. A ver, escucho. Bueno, si te parece, Cris, comento yo algunas palabritas sobre el Estado de Andalucía. Bueno, si consigue entrar Cris y eso. Si consigue entrar Cris, pues seguro que ya explica mucho mejor que yo. Bueno, pues Scout de Andalucía es una entidad infantil y juvenil. Andalucía tiene cerca de 7.000 asociados
¿Y por qué colaboramos y por qué siempre hemos querido hacer proyectos conjuntamente? Pues porque creemos que que la metodología de trabajo y el hacer Scout pues está en total sintonía con cómo Madáfrica cree que debe de educarse, ¿no? Y la educación no formal sobre todo. Entonces, desde hace unos años venimos realizando proyectos de la mano de Scout Andalucía, más concretamente con el área de internacional y cooperación, eh, de la que Cristina es la coordinadora. Y junto con la Mesa de Educación para el Desarrollo, que también se formó hace muchos años, bueno, hace unos años, pues venimos realizando proyectos viendo de qué manera podemos colaborar, facilitando, intercambiando recursos, herramientas y formas de hacer llegar a los grupos Scout y a los chicos y a las chicas estas, estas visiones, ¿no? que tenemos y que compartimos. De esa forma, pues, el proyecto, entre otros, va encaminado a la formación de scouters, que son los monitores y las monitoras, para que después, pues, modo de semilla, vayan extendiendo dentro de los grupos, pues, todas las temáticas que consideramos importantes, ¿no? Muchas de ellas son las temáticas que hemos ido tratando en las distintas charlas que hemos dado hasta ahora y que nos quedan todavía. Sí, a modo de resumen, así estaría bien. Así que ahora, Pablo, si te parece, presenta ya a Madú y ya me callo yo que he hablado mucho. Estupendo, gracias Lupi. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Mamadou en Valle. Es el colaborador desde el origen prácticamente de Jajatai y además ha estado aquí en España, soy compañero de nuestro compañero Gavino en el máster de cooperación. Contando así resumidamente, porque ahora nos lo contará mejor Amadou, que es Jajatai, que es una ONG que entendemos que trabaja por el desarrollo comunitario en Gandiol. Gandiol es un pueblo que está en la provincia de Saint Louis, en el norte de Senegal, y el fundador de esta ONG es Mamadou Díaz, que también estuvo en España, escribió un libro muy especial que es 3052, que os aconsejamos, donde cuenta un poco su proyecto aquí y cómo entiende la migración Mamadou. Se ha construido un proyecto comunitario, social, local, allí muy especial. Nosotros hemos estado allí y es una experiencia, todos los que habéis estado, que entenderéis que es una especie de oasis, donde hay un centro cultural, un centro social, unas escuelas, centro Amarati, una biblioteca revolucionaria, un centro artístico, una radio local, todo además con un perfil de sostenibilidad, de ecología, de feminismo, todo participativo. Tienen como tres líneas, ¿no? En la migración, donde su experiencia de una migración, que esto es muy importante, ahora nos lo contará, como sana, ¿no? No ir a Europa de cualquier manera, esa responsabilidad, ese sentido del desarrollo, que es otra de sus líneas, otra línea es el voluntariado. Bueno, la verdad es que venimos, los que hemos estado allí, nos queremos quedar, pero también nos hacen pensar que hay que incidir localmente en cada uno de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, y eso es lo que un poco nos evitó que nos quedáramos allí, porque es lo que te apetece. Yo sin más quiero que Amadou nos cuente su experiencia un poco y que nos cuente, para empezar, desde su punto de vista, qué es Jajatai, ¿no? Como tú quieras, Amadou. Gracias, Pablo. Gracias a todos los que estáis escuchando esta charla. Nada, gracias por la presentación de Madafrica y la labor importante que hacéis. Como ya has contado, yo estoy aquí como coordinador de proyectos aquí en Jakarta y saludo a todo el equipo de Madafrica y también las otras personas que nos están siguiendo aquí en esta charla. Pues Jajatai es, digamos, una ONG, como has explicado, creada por Mamadou después de su viaje a España
la publicación de su libro 3052 y este cuestionamiento permanente, ¿no? De cuál es su verdadera identidad, cuál es Europa, la imagen de Europa que se vende y la imagen real de Europa por haberlo vivido. Y fue a base de todas estas reflexiones que decidió volver y crear una asociación aquí en Ganjol, que es una comarca de 29 aldeas en la región de San Luis, el norte de Senegal. 29 aldeas con un total de 24.000 personas, pero sí, con condiciones que no son más o menos de las mejores, digamos, entre comillas, y es el motivo de la asociación de estar en Ganjol y hacer que Ganjol sea el dorado y que la juventud de Ganjol no tengan la mirada hacia Europa como primera salida o hacia las regiones, las grandes regiones de Senegal como Dakar o San Luis o las otras capitales. Entonces, Jajatai nace de este deseo de crear algo comunitario, participativo y que sea una respuesta para la juventud, para las mujeres, para todas las personas que tengan esta inquietud por desarrollar su propia comunidad. Y en esto se define la asociación como un laboratorio, digamos, de desarrollo comunitario y lo llamamos laboratorio porque llevamos desde 2012 haciendo actividades, pero desde 2012 digamos que Jajatai se está escribiendo, se está definiendo. Todavía no queremos darle una definición exacta porque es como un libro abierto y es en función de las experiencias que vamos viviendo, de los proyectos que estamos realizando más o menos como prueba de una cosa u otra, ese conjunto que define Jajatai, un laboratorio de desarrollo comunitario, pero con líneas básicas que son específicamente tres. Y son primero las migraciones, porque es como la ADN de Jajatai, por la historia de Mamadou, por el libro, por la gente local que vive aquí y que no es de Ganjol. También los voluntarios españoles que han ido pasar por aquí desde 2012 y también la cultura y la comunicación, que también son otras partes de realmente lo que queremos apropiarnos para luego dar otra imagen de África y particularmente de Ganjol a la gente que sigue teniendo prejuicios de lo que es África o de las situaciones que vivimos en África. Entonces, resumiendo, eso es Hakkatai y yo un elemento más dentro de este megasistema de actividades, de proyectos, de gentes que viene y va, de mucha participación local y nada, un placer estar aquí compartiendo con vosotros este espacio en el Día de África. Gracias, Amadou. Con los que hemos estado allí, además de todo lo que has contado, la parte de la parte ideológica y de los valores, hemos observado algo que es muy especial. Quien ha estado allí lo ha percibido, que es el buen rollo. No, Jatai se llama Jatai y su subtítulo es Sonrisas de Gandiol, pero la realidad es que ahí te reciben con una sonrisa y el día que estás allí, que tú y pasamos, fue un día precioso. Tenemos unas entrevistas que hemos hecho allí. Dentro de poco la vamos a sacar en Maláfrica, te entrevistamos a ti, Amadou, y van a ver un poco la felicidad que es muy especial. O sea, que superáis esas dificultades con una alegría que es algo muy, muy scout también, por cierto. Bueno, Amadou, en este contexto, que no parece tan feliz, sobre todo a nivel global, cuéntanos un poquito, a nivel general, ¿cómo sientes que Senegal ha llevado la pandemia? Cuéntanos de las medidas restrictivas o cómo es el espíritu de la población ante esta pandemia, que ahora viene ya un poquito también en desescalada en Senegal, según nos comentas. Sí, pues nada, empezar por lo que comentaste antes de la definición de Jajatai, que es de nombre de la asociación Sonrisas de Ganjol, pero es la palabra en sí, en el idioma de Wolof de Senegal, significa carcajadas de risa y realmente un espíritu es una identidad propia de aquí de Senegal, como la identidad también de recibir la alegría de compartir espacio y de recibir eso, otro espíritu senegalés que es teranga, y Jajatai nos define también esta teranga, este espacio. Decimos que es un mundo pequeño de la gente que viene a participar. Cada uno que viene no hace más que sumar
y en realidad es la suma de esas diferencias que construye el proyecto. Y volviendo a lo que es la situación de crisis ahora de pandemia, bueno, es una pandemia global como todos sabréis, y Senegal también hemos tenido suerte, entre comillas, de tomar medidas bastante antes, eh, de cerrar fronteras, de prohibir desplazamientos entre regiones, de tomar un cierto número de medidas en función de la experiencia del país o de la zona en la que nos encontramos respecto a enfermedades o situaciones de crisis como esta. Porque como África tiene, entre comillas, más experiencia en crisis de esta, eh, por otra parte, ha sido la parte que ha facilitado luchar contra esta pandemia y no llegar a los pronósticos catastróficos que muchos profesionales daban por África, como que iba a hacer mucho daño, como que iban a haber más muertes y más caos. Alhamdulillah, hasta ahora, bueno, tenemos unos 35 muertos, casi 2.000 casos positivos y también unos 1.300 que se han recuperado, pero es como que las medidas las han tomado bastante antes y eso ha sido una parte positiva. Y la otra parte es luego la respuesta social del gobierno, de la autoridad etática a la población, porque es lo que lo comentamos antes, justo antes de empezar. El espíritu de vida aquí no es el mismo que en Occidente, los medios económicos no son los mismos para muchas familias, entonces no se ha decidido exactamente cómo copiar la forma de luchar o las medidas como confinamiento total, sino que ha sido más bien restringir algunas actividades, llamar la atención a la población también contándoles la realidad, haciendo mucho trabajo de sensibilización, pero sin dejar de lado que la realidad también de aquí no permite un confinamiento total, por ejemplo, y por eso se deja a la población salir dentro de su misma región, hacer algunas actividades de comercio, de movimiento, y respecto al trabajo que hacemos, nosotros también hemos ido alineándonos más o menos a estas medidas de prohibir reuniones de mucha gente, de prohibir encuentros que no tengan, digamos, sentido en ese momento o de hacer alternativas a través de otras herramientas que tenemos aquí, que son como la radio comunitaria, la sensibilización a través de redes sociales y otras actividades que a lo mejor desarrollaré más adelante en la charla. Amadou, Sí. cuéntanos, dentro de esta pandemia, localmente sabemos que ejerce una gran influencia Jajatay sobre Glandiol y sobre su población, ¿no? ¿Ha tomado Jajatay algún tipo de medidas concretas para paliar o para ayudar este tema del COVID-19? Sí, la primera medida que Jajatay ha tomado a nivel, digamos, institucional ha sido utilizar la mayor herramienta que tenemos ahora, que es la radio comunitaria, y ponerla a disposición de la comunidad para sensibilizar sobre la realidad de la enfermedad, compartir mensajes y sobre todo hacer programas especiales en torno a la enfermedad, hablando con profesionales sanitarios del distrito de Ganjol, hablando también con personas como, digamos, actores de desarrollo que han dinamizado eh, una respuesta desde lo local para las poblaciones vulnerables de Ganjol, y a nivel de impacto en el trabajo hemos reducido, digamos, las intervenciones en el Centro Cultural Aminata, que es nuestra sede, para hacer teletrabajo en la medida de lo posible y alineándonos en esta manera, ¿no?, de evitar contacto o encuentro y hacer alternativas, pues escribiendo, facilitando mensajes de sensibilización a través de la radio. Esas son como las primeras medidas que Hakatay ha tomado. Luego ha habido otras medidas que han sido acompañar a grupos de jóvenes que están aquí, que también han querido participar en la lucha. Con dotación, Hakatay ha hecho dotación de material de higiene, acompañamiento de fondos económicos a familias más vulnerables y creación de red con otras organizaciones locales que han querido
intervenir más directamente con la población para ayudar a llevar mejor esta situación, porque tiene un impacto económico bastante importante de muchas actividades que se han cortado, y para dar respuestas a estas familias que dependían de esas actividades, Jajatay ha tenido que movilizarse también con sus redes de contactos para poder dar un apoyo a la población. Pero la mayor herramienta ha sido la radio, que sigue hasta ahora haciendo muchos programas variados de educación, de salud, de sensibilización sobre migración y de teatro, todo a través de la radio para que la población lo escuche y esté sensibilizada, y también compartiendo las recomendaciones y los mensajes que nos vienen cada día del ministerio sobre la situación diaria de la pandemia. Todos y todas, cuando os conectabais, no sé si algunos ha dado tiempo, ha habido una conversación aquí entre Amadou y Saliu, otros dos senegaleses, que hablaban en concreto sobre las medidas que el gobierno senegalés ha impuesto sobre su población. Esto está de tremenda actualidad en España, que también estamos en un momento en el que la crítica sobre la actuación o no del gobierno está en boca de todos. Aquí los españoles todos nos hemos convertido en expertos epidemiólogos y todos sabemos cuál es la solución exacta. Cada uno tiene la suya, claro. Cuéntanos un poco qué es lo que se respira allí, o qué críticas o qué mejoras se propondrían sobre Jajatay, sobre las directrices del gobierno senegalés. Lo que has comentado al empezar, hemos tenido esta conversación, Liu y yo, de qué es lo que está haciendo el gobierno y si está bien o no. Decimos, por una parte, está bien porque el hecho de cerrar las fronteras antes de tener muchos casos ha permitido controlar bastante la enfermedad y mantenerla, digamos, a nivel local para poder hacer un seguimiento más concreto de los casos, y no hacer el confinamiento total, dando respuesta a la situación social del país, que no puede aguantar un confinamiento porque la mayor parte de la población vive de ingresos económicos a día, y sin apoyo no se puede. Pero hay otra parte, por ejemplo, que comentamos antes, que también el Estado, en la parte de sanitaria, digamos, lo ha hecho bastante bien y lo sigue haciendo bastante bien. Luego la parte social, que viene a complementar la parte sanitaria, es la que, según mi punto de vista, tiene todavía muchos fallos y muchos comentarios que, recogiendo lo que se respira en el país, pues es lo que te dicen, que hay ayuda, que la ayuda económica que el Estado promete dar a la población, llevan un mes diciéndolo y todavía no se pueden dar un ejemplo de dónde está esta ayuda o quién la ha recibido. Eso es por una parte. La otra parte era cerrar mezquitas, cerrar escuelas, evitar encuentros y cerrar los mercados varios días en la semana para que no se juntara la gente fuera, y de repente decidir aflojar estas medidas en un momento en que hoy se registran, bueno, en esas últimas semanas se registran más casos positivos, porque también paralelamente se hacen más test, se registran más casos y se decide en ese mismo momento abrir las escuelas, abrir más sitios donde se junta la gente, sin que todavía las medidas para acompañar a la población para estar en estos sitios estén presentes. Es decir, en las escuelas dicen que van a dar material necesario para poder estar y seguir el curso escolar sin problema, pero todavía sigue habiendo críticas de que no ha llegado este apoyo y que los alumnos y los profesores no tienen la seguridad para ir a dar clases en estas condiciones. Lo mismo ocurre en los mercados, lo mismo ocurre en varios espacios abiertos, donde dicen que la gente puede salir con el uso obligatorio de mascarilla, pero aunque sea un detalle, la mascarilla hay mucha gente que no la puede conseguir, y son medidas, digamos, contradictorias que a nivel estatal están ocurriendo, y la gente lo que hace es realmente intentando protegerse según lo que son sus medios, y por otra parte intentar hacer vida normal para también mantenerse
económicamente hablando. Y Jajatai en esta línea también contribuye en la sensibilización, contribuye más o menos contando la realidad de lo que ocurre en la zona, la realidad de lo que son las recomendaciones del Estado y la situación más o menos de lo que se comenta fuera de Ganjol, hacerlo llegar a la gente de Ganjol que no tiene acceso a esta información. Retomando un poco esto último que dices, Amadou, me gustaría, sobre todo porque la mayoría de las personas que están oyendo son andaluces, son españolas, y la realidad senegalesa, por lo menos de los que hemos estado allí, sobre todo tú y Salvio nos podéis contar mejor que nadie, se vive mucho en la calle, ¿no? Hay un comercio, digamos, continuo, ¿no? En la calle, en las ciudades, ¿no? Cosa que aquí ha estado como completamente prohibido la salida, ¿no? Para que hagamos una idea, ¿no? Del concepto de comercio diferente de un país y de otro. Y dentro de este espacio, lo que aquí se llama autónomos, ¿no? Digamos, todas esas personas están recogidas en un registro, tributan con impuestos al Estado. El Estado les ha devuelto, digamos, una especie de paga para hacer sostenible este periodo de la pandemia, ¿no? Esto, cuéntanos un poco, cómo se gestiona allí, ¿no? Todos los mercados ambulantes están registrados, han podido recibir ayudas. Cuéntanos cómo se ha podido gestionar esto desde Senegal. Pues eso es lo que comentaba antes, la forma de vida de aquí, sobre todo de la mayor parte de la población, es lo que llamaríamos comercio informal o situación de ingresos informales, de comercio, de venta ambulante, de los que sí trabajan como en agricultura o en la administración, no tienen nada que ver con los que realmente viven del comercio a día y no están registrados para recibir cualquier tipo de ayuda del Estado. Por esto, cuando se habla de confinamiento, esos como que no forman parte de lo que se habla o del objetivo, porque en realidad esos no dependen de una ayuda que vendría del Estado si estuviesen confinados. Por eso ellos mantienen su vida. Luego ha habido un momento en que cuando se decidió realmente controlar la enfermedad, no se ha decidido cerrar los mercados todo el tiempo, pero se han decidido abrir, por ejemplo, 2 días mercados que venden comida o 3 días comida, un día los que venden otros artículos que no tienen que ver con comida y cerrados los fines de semana para desinfectar y limpiar. Pero eso fue al principio de la crisis. Luego se han ido que aún así no se aguantaba porque había gente que se saltaba las medidas. Se pone estado de alarma desde el 23 de marzo y en el estado de alarma también hay toque de queda todos los días, hasta de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y hay mucha gente que vive en esas diferentes franjas horarias. Y lo que ocurre es, para esta gente, si están, digamos, confinados o si se les implica un cambio de horarios y de ritmos de vida sin respuesta, se saltan esas medidas. Luego ha habido casos de gente que se saltó la medida de toque de queda y la policía golpeándoles, gente en los mercadillos sin protección, pero intentando vender lo que sea para llevar algún ingreso en las familias. Es como siempre lo mismo que vuelve, la respuesta social, que es también la forma de vida de la gente, de lo que dice que la gente, mucha gente vive de lo informal y lo informal. Si no está respaldado por el Estado y luego el mismo Estado quiere que esta gente se quede en su casa, es una contradicción bastante que se ha notado bastante en este tiempo de crisis. Y de ahí hasta que la gente han aplaudido cuando se decidió abrir más días de mercadillo, porque dicen, bueno, al menos pueden estar más tiempo fuera, haciendo uso obligatorio de la mascarilla, pueden estar más tiempo fuera para poder vender, para poder relacionarse, pero intentando luego sensibilizarse y responsabilizarse individualmente. Desde la primera parte de crisis que ha sido como el Estado intentando controlarlo a nivel sanitario y económico y sin encontrar la respuesta, han pasado a dejar que las personas sean más sensibilizadas y concientizadas individualmente respecto al uso de mascarilla, respecto a evitar contactos, respecto a respetar distancias, pero manteniendo
ritmo de vida normal para sostener un poco la economía. Gracias, Amadou. El sistema de sanidad público que tenemos en España, digamos que en nuestra opinión ha garantizado un poco, ¿no?, esa seguridad o ese control, y de hecho en las zonas en las que se había privatizado quizás más esa sanidad, pues ha tenido peor o una respuesta más complicada ante la pandemia. Cuéntanos, porque no tenemos ni idea de cómo funciona el sistema sanitario senegalés. Cuéntanos cuál es y cómo han sido los protocolos, digamos, en salud. Pues aquí el sistema sanitario es público, mayoritariamente público, y el protocolo se ha gestionado de manera bastante buena. Desde el principio, los equipos sanitarios hacen como un rastreo de los diferentes casos, y los casos que han dado positivo bueno, se les llevan al hospital internados durante un número de días para seguir haciéndoles pruebas y poniendo como en cuarentena a las personas que han estado en contacto con esta gente. Y es como una manera de llevar. Luego habían recogido como diferentes espacios también como hoteles, otras estructuras públicas para posibles personas positivas poder Adri, estar allí y estar con las familias. Era como una parte del protocolo, pero luego se han dado cuenta de que como últimamente se hacen más test, hay más casos positivos, y todos los casos positivos no pueden estar en los hospitales, porque también los hospitales tienen que funcionar y seguir sus intervenciones, que no sean solamente en COVID-19, porque hay otras enfermedades que se están tratando. Ahora lo que hacen es las personas, por ejemplo, asintomáticas que también recogían y juntaban en diferentes estructuras, esas mismas personas ahora les dejan en las casas, les dicen que se queden en esas casas y que ellas se pongan en cuarentena, digamos, individualmente, y respeten las medidas y les den números de contactos para que si hubiese cualquier problema, llamar a la autoridad sanitaria y que ellos irían a intervenir. Y ahora dejar los espacios de los hospitales y de los hoteles solo para las personas positivas con síntomas que pueden ser riesgo de contacto con más gente, porque es el protocolo, digamos, que han pensado desde que ha empezado a evolucionar el número de casos, y dice que los hospitales no pueden estar todos dedicados a curar de la enfermedad, que también las otras enfermedades tienen que seguir, y que entonces tienen que preparar espacio para el coronavirus y otras enfermedades, y las personas en contacto que no presentan síntomas, que ellos se pongan en cuarentena en espacios donde no estén en contacto, y se hace el seguimiento desde la distancia. Pero el sistema es público, bastante eficiente, la verdad, desde que ha empezado, y están en esta fase de sensibilizar a las personas para evitar contacto, porque como cada día comunican el número de casos, hablan de casos si son casos importados de fuera, si son casos dentro del país, pero de contacto de gente que ya se habían identificado, o si son casos comunitarios que han nacido y no se sabe desde dónde salió el contacto, que últimamente son los casos que plantean más problemas, porque se supone que un caso comunitario se multiplica por X casos que se tienen que luego ir a buscar y controlar más o menos, y es lo que llama la atención a la otra parte de la población, porque para decir que la enfermedad sigue, que no se ha controlado del todo el número de casos comunitarios, ni de casos ni contactos. Lo que se ha controlado sí que son los casos importados, porque desde que se han cerrado las fronteras, se ha cortado la cadena de transmisión por vía extranjera, y eso al menos es una respuesta positiva. Y el resto de protocolo es lo que he explicado antes, de continuar a los que no tienen eh, síntomas en sus casas, y los que tienen síntomas o tienen casos más graves, solo dejar esos en los hospitales. Amadou, cambiando un poco el tercio, cuando estuvimos allí, recuerdo que en la conversación, en la entrevista que tuvimos, el pensamiento, la actitud de Hajatai sobre la diferencia norte-sur, o sobre cómo el norte influía sobre el sur, era bastante crítica. Recuerdo que hablabais de ese capitalismo o de ese neocolonialismo
que, digamos, abusaba, ¿no?, de los recursos naturales de Senegal, del acaparamiento de tierra, de la pesca, de sus... ¿se ha notado durante esta pandemia que ha cedido, digamos, un poco esa fuerza de las multinacionales europeas, asiáticas sobre Senegal? ¿Eso se ha percibido? Yo diría que no se ha percibido, aunque hay comentarios que salen del tipo de que el Estado de Senegal quiere copiar más o menos Europa, como si siempre se pone el dedo a Francia, como que lo quiere copiar en la lucha, en las medidas, todo como el sistema que Francia adopta, sin que los dos países tengan las mismas realidades, pero yo personalmente creo que no se está haciendo de esta forma, porque eh, como se han cerrado las fronteras, los países están, digamos, más controlando todo aquí, y Senegal en este sentido, la verdad, controla todo. No se nota gran implicación de multinacional o de países extranjeros en cómo se está gestionando la crisis. No sé si me explico. La crisis la está gestionando el Estado, aunque dicen que muchas de las medidas que están tomando las están copiando de países de Europa. Lo de la desescalada, por ejemplo, de ahora, en un momento en que se hacen más test y dan más casos positivos, decidir abrir las escuelas o decidir abrir las mezquitas o decidir dar más días abiertos en mercadillos, que eran algo que habían negado al principio, cuando había menos casos, y ahora querer aceptarlo porque dicen que muchos países de Europa están en fase de desconfinamiento. Es como estos comentarios que salen, es decir, la gente lo compara, como dice, que Senegal quiere hacer como Occidente, y no son los mismos casos, no son las mismas realidades. Pero yo sigo creyendo que lo están haciendo de manera, digamos, autónoma, dependiendo de la realidad de aquí y no de lo que ocurre fuera, aunque se percibe bastante también este punto, otro punto de vista. Así aprovecho para hacer la primera pregunta. Sabes que las personas que nos están escuchando durante su inscripción han podido hacer algunas preguntas y ahora te van a poder hacer más preguntas o en vivo o por el chat. La primera pregunta yo creo que tiene relación con la cooperación. Tradicionalmente Europa tiene cierta cooperación, a veces positiva, a veces no tanto, como ya hemos hablado otras veces con países africanos, ¿no? En este caso, la necesidad de cooperación, aunque sea comercial, la ha habido porque incluso países económicamente, digamos, más potentes, se han visto necesitados de la ayuda de suministros sanitarios. Cuéntanos si ha habido algunas medidas explícitas de países del norte hacia África, en este caso a Senegal. Medidas explícitas de países del norte hacia Senegal, yo creo que no la ha habido de manera concreta o oficializada, digamos. Hay parte que se hablaba de las vacunas, pero luego, con toda la crisis que ha habido y todos los comentarios que ha habido de rechazo hacia vacunas que quiere imponer desde fuera, no ha llegado a concretarse. Hay parte de cooperación, digamos, más local entre diferentes países, de control de fronteras, de control de paso de personas, para poder identificar muy temprano los diferentes casos y saber cómo tratarlos para no contagiar en otro país o en otra zona. A nivel de cooperación con Occidente, las ONGs que están aquí interviniendo o apoyando ONGs locales lo siguen haciendo en la distancia. Lo que no se ha hecho han sido como visitas de seguimiento en terreno, porque obviamente no se pueden, pero siempre tiene desde la distancia esta colaboración. Pero de manera concreta, un país que viene a imponer o a decidir cómo implementar la actividad de cooperación en el país en esta situación de crisis, creo que no la ha habido, porque el Estado siempre pone la imagen de esto, de soberanía, de que la crisis la gestionan ellos, y que la cooperación, sistema de salud, por ejemplo, se confía ya bueno, ahora en los médicos senegaleses de la unidad de tratamiento de infecciones
en Dakar y en los hospitales regionales, y el apoyo técnico de médicos extranjeros o profesionales sanitarios, imagino que solo la hay en la distancia. Presencialmente están interviniendo los profesionales sanitarios de Senegal en los otros sectores de cooperación como la economía, como la cultura, como la educación. Todas estas actividades se ejecutan en las medidas que han autorizado el Estado, pero realizándolas en las ONGs locales y las de apoyo en Occidente, manteniendo la relación en la distancia solamente. Abdul, por parte de África, primero darte las gracias, por supuesto, por estar aquí y por otra vez más y por abrirnos las puertas de Hatay. Ahora viene un tiempo, un espacio en el que vais a poder preguntar todas las personas que estáis ahí a Madhu y nosotros voy a contar un poco, mientras que alguien se anima a escribir algo o a decirte algo, ¿no? Para hablarte de cooperación, en concreto en Andalucía. Es verdad que sabemos ya que va a haber un recorte en cooperación con otros países, en concreto le va a afectar seguramente a la ONG Madáfrica, porque parece que la política del todo lo que haya para los de nuestro país, ¿no? Esa política del egoísmo etnocéntrico parece que se va a imponer un poco, ¿no? Yo creo que es lo que percibimos desde aquí y lamentamos también desde aquí, ¿no? Además, la parte de desarrollo, de educación para el desarrollo que hacemos Mal África, de trabajar con andaluces y andaluzas para que entiendan un poco y valoren y pongan en valor la cultura de un país como Senegal, por ejemplo, pues se va a ver afectada, porque creo que las políticas actuales neoliberales en Andalucía entienden que esto no forma parte de la nueva realidad, ¿no? Tenemos una persona que hace preguntas. Tatiana, cuando tú quieras. Hola, acá. No tengo puesto el video, pero ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Hola. Bueno, hola, ¿cómo estás? Yo soy de Argentina, soy de Rosario, Argentina. Yo soy especialista, bueno, de derecho migratorio y, bueno, diáspora africana, problemática de atravesamiento, etcétera, etcétera. Tengo un par de preguntas porque yo acá en Argentina creé un programa porque estoy coordinando con una asociación que es la Asociación de Tanzania, un proyecto paliativo de asistencia integral, y bueno, nada, hablaba sobre las medidas que tomó el gobierno senegalés en cuanto a como subsidios económicos y demás. No sé si me seguís. Sí. Sí. Bueno, acá obviamente los chicos de la tendencia africana generalmente es como pasa allá, de que no están registrados y forman parte de un comercio, si bien se dice, informal. Y la formalidad es una de los requisitos esenciales para acá acceder a ese tipo de beneficios. Yo quería saber, porque si en Senegal es tan evidente que la mayoría de las personas tienen comercio informal, ¿por qué el gobierno no hace algo para eso? Capaz que no es una pregunta para vos, pero me interesaría porque como que yo entendí, no sé si entendí mal, eh, como que es moneda corriente que la mayoría de las personas no están registradas en el comercio. Entonces, si eso es moneda corriente y se sabe, por qué no el gobierno no tiene medidas para esas personas que no están registradas? Y son la gran mayoría. Vale, gracias. Yo creo que ha habido un par de en que se ha cortado, pero creo que entiendo más o menos la pregunta. La iré repitiendo por si se me ha escapado algo que me puedas corregir, Tatiana. Gracias por la pregunta. Hay partes que se me han escapado escuchándote por la mala calidad del audio, pero creo que he escuchado, Ay, entendido tu pregunta, que es porque, por ejemplo, la mayoría de senegaleses que viven del comercio informal, el gobierno no les registra o no hace un apoyo concreto a estas personas, más o menos, ¿no? Sí, no, claro, obviamente, si se sabe que ellos, o sea, si se sabe que ustedes tienen con comercio informal, estaría mal, o sea, es normal
si es moneda Ujú. corriente, ¿por qué el gobierno no hace algo Ajá. o no tiene políticas públicas del Estado para, para, para paliar esa situación? Sí. Yo creo que respondiendo de manera resumida, diría que hay parte, una falta de capacidad y otra parte es como una falta de, digamos, de medios para atar este problema porque hay una gran tasa de desempleo en Senegal y una población juvenil muy importante que, claro, si están desempleados y son responsables de familias en su mayoría, tienen que buscar ingresos para poder sostener sus familias. Y uno de los ingresos más fáciles, o sea, las actividades más fáciles es el comercio y de manera informal, porque, claro, no necesitan formación o para algunos títulos o algún detalles que se te piden para conseguir un trabajo que ya de por sí es complicado. Eso por una parte. Pero eso no significa que el gobierno no esté haciendo nada de nada porque están apoyando, digamos, el pequeño comercio, las pequeñas empresas de jóvenes. Hay como diferentes asociaciones, diferente tipo de acompañamiento, pero si se compara lo que se acompaña a lo que no se está haciendo, la brecha es bastante grande, porque los que están en mercados ya con números de cantinas identificadas o asociaciones reconocidas y tal, existe en las grandes ciudades como Dakar, en las capitales regionales como San Luis, como las 14 regiones de Senegal, tienen diferentes asociaciones de ese tipo. Pero las poblaciones donde la gran mayoría no son estas que están en estas grandes capitales. Hay muchísimas otras que están en zonas rurales o zonas donde el acceso a ciertos medios no es tan efectivo como si estuviesen en capital y es la gran mayoría que, por ejemplo, no tienen formación adecuada para poder trabajar en la administración o no tienen títulos para poder conseguir un trabajo cualquiera, para poder vivir en lo formal y por eso la respuesta es como automática. No existe salida en la parte formal, existe salida en la parte informal porque hay que sostener la familia, hay que vivir y eso ocurre con los que, por ejemplo, no tienen respuesta incluso en ese espacio informal. Son los que luego sufren más los golpes de la falsa realidad de Occidente y ven como primera salida salir para ir a Europa o los que piden visado para pasar por el camino normal y las políticas de los gobiernos de Europa los ponen difícil y que deciden coger caminos alternativos por el desierto, por el mar. Todo eso son como respuestas, digamos, a un sistema que está mal elaborado y mal ejecutado. Solo se hace un apoyo a una parte concreta de la población y la gran parte que no tiene formación, que no tiene acompañamiento del gobierno por falta de iniciativa propia del gobierno o falta de apoyo o falta de decisión, porque hay mucho presupuesto, digamos, dentro de lo que es el país, que no tiene muchas fuentes, tienen presupuesto que si se distribuyen bien o si se organizan bien, pueden tomar en cuenta estas cuestiones, no al 100%, pero en un gran porcentaje para reducir esta parte informal. Y como no se toman en cuenta, pues la gente, los jóvenes sobre todo, encuentran la respuesta en la otra forma, que es ellos mismos buscarse las medidas para hacer comercio en lo que sea o trabajar en lo que sea y es eso que se va convirtiendo en una realidad más de la vida de aquí. Por eso la vida informal también tiene bastante peso en lo que es digamos, el presupuesto, el PIB del país. No sé si he contestado bien a la pregunta. Sí, 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 sí. Tenía otra también. Bueno, lo que pasa es que yo escucho siempre primero todo y después es como que pregunto. Eso es lo que tenemos. vale. Quería preguntar acerca del sistema sanitario. Dice que vos Ajá, dijiste que era público. ajá. Yo quería saber si considerabas para vos si ese sistema público era de calidad. ¿Cómo? ¿El Porque, sistema o sea, público? este sistema sanitario público sea de calidad. ¿Por qué? Porque Ujú, nosotros acá, no quiero hablar de Sudamérica, pero por lo menos en donde estoy yo, ujú, con el gobierno anterior
teníamos unas medidas y unas políticas públicas muy antimigratorias, bueno, anti todo, en realidad. Y bueno, la revictimización de los africanos con esta propaganda del monopolio de la alfabetización y la pobreza, hace que se crea que todo el continente está sumido o sea, como en un atraso por siglos y siglos y siglos y nunca van a salir. Esa es como la visión que nosotros, no sé si nosotros, no quiero hablar por todos, pero la gran mayoría de las personas tiene acerca del continente africano acá. Obviamente que, bueno, hay otras instituciones y yo por lo pronto formo parte de todas las, de todos los grupos que tengan que ver que van en contra de esto. El tema es que quería saber bien de primera mano si este sistema sanitario funciona, si realmente funciona, si es de calidad. Porque acá tenemos muchos profesionales, hay muchos profesionales extranjeros. No tengo la suerte de conocer ningún africano, ningún profesional de la salud africano. Hay muchos haitianos, eso sí, pero quería saber tu opinión acerca de la calidad del sistema sanitario público. Vale, gracias por la pregunta acerca de si funciona el sistema sanitario de aquí, de la calidad. Por lo que es funcionar, sí, funciona. Y si tiene calidad o no, yo diría que depende de con qué lo compares. Porque si lo comparas con otros países de África o de la zona de África del Oeste, diríamos que sí tiene calidad. Pero si lo comparas luego con otros países o la respuesta por número de población y estructura sanitaria, ahí sí que dirías que faltan todavía muchísimo. Y el ejemplo es que todavía faltan muchísimas infraestructuras, muchísimo apoyo sanitario a las poblaciones. Te doy el ejemplo de Ganjol, que es una comarca de 29 aldeas, 29 aldeas, 24.000 personas y solo hay un puesto de salud. Y en ese mismo puesto de salud había, Oh, había solamente una matrona y luego un enfermero jefe de puesto y dos personas que eran las personas que apoyaban. Y en el proyecto de Jajatai hemos contratado el año pasado otra matrona porque la respuesta a los problemas más urgentes eran los embarazos de las mujeres que no tenían seguimiento prenatal y postnatal o los partos que ya se hacían en la casa porque no hay accesibilidad, porque uno de esos pueblos están a 7 kilómetros de distancia al puesto de salud. Entonces, el apoyo ha sido primero contratar otra matrona, luego facilitar viajes y desplazamientos para ir a estos pueblos que no tienen puesto, pero tienen lo que llaman casas de salud, que son espacios donde se pueden hacer primeros seguimientos. Y en estas casas siempre iba la matrona y otra persona de apoyo para hacer sensibilización o hacer los primeros tratamientos ahí. Eso, por ejemplo, es un caso de situación del país y respuesta concreta de una ONG o de una asociación como la y el nuestra Estado, ante nada. esto. El Estado, nada, en Bien, este caso, por gracias. ejemplo. Claro. Presentemente, Jajatai está realizando otro proyecto que va a ser construcción de un segundo puesto de salud en Ganjol, que va a tener una capacidad doble de la primera y también se va a garantizar contratación de personal para dar más respuesta aún a esta realidad. El Estado, en este caso, por ejemplo, se centra, digamos, más en la capital regional que tienen hospitales de nivel 1, de nivel 2 que pueden tratar diferentes enfermedades. Ahora hay muy pocos casos de enfermedades que se llevan al extranjero, por ejemplo, porque todo se trata aquí, pero si se compara demanda con respuesta del Estado, todavía hay muchísima falta. Y hablando de calidad, pues podemos decir, yo sigo creyendo que hay buena calidad de ese tratamiento porque Senegal sigue teniendo de los mejores médicos de África de Oeste y incluso de profesionales sanitarios que intervienen en Occidente o en los organismos internacionales. Y lo que falta aquí, digamos, es lo que comentaste antes, este apoyo del Estado que no se nota de tan buena manera para dar medios a estos profesionales y herramientas para realmente hacer su labor de manera correcta y que se note de manera positiva en las poblaciones.
se hace poco a poco, pero sigue habiendo zonas rurales de muy difícil acceso, donde una casa de salud que solo tienen una mesa, muy pocas herramientas, es un lujo. Eso lo Claro. comentas y no se compara con un sistema sanitario en España o en Francia, por ejemplo. Pero aún así, yo creo que esfuerzo de parte de los profesionales sí se hacen. Acompañamiento de parte del Estado como obligación todavía falta. Claro. Perdón, no sé si estoy tomando todo el tiempo. Te juro que es la última y ya no te molesto más. Bueno, en base a lo que dijiste, entonces no, el Estado, o por lo menos no sé ustedes o alguna ONG, ¿no tiene algún protocolo de educación sexual? Porque ya que mencionaste que hay jóvenes, bueno, que de pronto tienen familia, o sea que la tasa de natalidad debe ser, no sé si alta, pero medianamente alta, y las edades deben ser como muy jovencitos. ¿No hay un protocolo de educación sexual acerca de los cuidados, de cómo prevenirse y demás? Protocolo de educación sexual, no sé a qué te refieres de manera concreta. Ujú. Perdón, era una pregunta. No, porque por ejemplo nosotros acá tenemos un protocolo, acá, bueno, en Argentina es una provincia, es un país que tiene 23 provincias. Todas las provincias tienen autonomía y hay un protocolo que es el protocolo se llama protocolo de Chile, que es interrupción legal del embarazo, pero ese protocolo tiene atrás un sistema de educación sexual que empieza Ujú. desde la familia, el médico, las escuelas y demás. Obviamente, como todos los programas y demás, no es perfecto, no funciona 100% Ujú. bien, bueno, nada, también es un tema de agenda del gobierno acerca de la educación sexual, porque si bien existe, también la tasa de natalidad en mujeres menores de 18 años es muy alta. Quería saber si allá existe algo como eso. Porque también, Vale, o sea, entiendo. yo te Sí, sí. pregunto porque es todo lo que nosotros pensamos que pasa en África, ¿entendés? Entonces, como Sí. desmitificar todas estas cosas para mí es súper importante. Y me alegro de que salgan estas preguntas porque es como sirve para desmitificar mucho imagen de que se tiene en África o de las poblaciones africanas de manera general. Y ya, la respuesta primero es como que la realidad que tú ves ahí o en tu país no es la misma aquí, o la que cuentan de África, mucha gente sin conocer África realmente no es la misma que viven aquí. Eso es como la parte de base de siempre de estos. Bueno, Apagó ahí está. Habías apagado el micrófono. ¿me escuchas ahora? Sí, sí, sí. Sí, contestándote, digamos que la educación sexual de manera formal, digamos que no la hay en la escuela, hay, como en la escuela formal, hay sí, unas asignaturas que ponen, por ejemplo, educación familiar que damos aquí, pero son opcionales, no son obligatorias. Luego se hace a nivel de la familia, eso sí. Hay profesionales también que son mujeres formadas por los ayuntamientos o agentes del Ministerio de Salud y de la Familia para comentar, hacer seguimientos a nivel de las familias y hacer sensibilización sobre a qué edad se tienen que casar las mujeres, cómo hacer seguimiento de los embarazos, cómo vivir las relaciones sexuales, el tema de género y las relaciones sexuales. Todavía es complicado porque la realidad del país es que esos son temas, digamos, tabú y aunque se hable poco a poco, se hable de forma para no crear choque, entonces se hace a través de mujeres formadas que se llaman Bayenugos, que son como las tías de la comunidad, que sí tienen formación para poder acceder más fácilmente a las familias, comentar más fácilmente y directamente esos temas sin crear estos choques. Y es lo que se hace como, digamos, respuesta. Luego la otra parte de esa educación sexual se hace directamente a través de la familia
y las personas implicadas, que son los padres y las madres, la sensibilización general a toda la población, tanto hombres como mujeres, en cómo vivir en estas situaciones, cómo tomar en cuenta las primeras relaciones sexuales, las relaciones de género. Hay mucho tabú en este sentido en un país como África e incluso en trabajos de ONGs como eh, en la nuestra. Hay veces que se nos complica más en nuestras intervenciones y si estás en una zona rural es más complicado aún porque es como que la forma de pensar de la población hace que cueste más, pero estamos así intentando medir para dar un paso y no quedarnos en una situación donde la gente no esté sensibilizada o no tome en consideración la cuestión, pero sin llegar a imponer una forma de vida, de ver que es de Occidente o impuesta por otras personas o otra realidad que no tiene nada que ver con la nuestra, o que puedan crear choques con lo que es la forma de vida de aquí. Es una situación un poco compleja y lo que se hace, incluso el Ministerio de Familia, de Asuntos Sociales, también hacen su parte de sensibilización, pero la intervención directa con la población es la que más cuesta porque hay mucho tabú en ese sentido y hay que ir poco a poco. Espero Bueno, haber contestado a tu sí, pregunta. sí, perdón, yo porque mientras ibas hablando hice algunas anotaciones y nada, eran como bastantes. Y te hice esta última pregunta y ya con esto termino. No es otra pregunta, pero te quería aclarar que como vos habías dicho que a la mujer le daban un espacio en la organización que tienen ustedes, Ajá. nada, me parecía como... ¿Escuchaste? Sí, Que como le daban un espacio y como la intervención de la mujer era importante, me parecía sí. importante como preguntar esto acerca bueno, Claro, claro. O sea, no es de un tema esta... que se está pasando por alto aquí. La gente lo toman cada vez más en cuenta y lo incluyen en las intervenciones, en género, en el ejemplo concreto de Jajata. Y siempre la respuesta que damos es de diferentes proyectos y actividades que se hacían antes y donde solamente se veían a hombres, ahora nosotros damos prioridad a las mujeres. Temas de Ah, audiovisual, temas de construcción, incluso de obras sostenibles, ahora se va en las obras que están en marcha y hay más chicas trabajando que chicos. Y desmontando los roles de géneros, no es fácil en una comunidad como esta, pero cada vez hay más respuesta y la población lo interioriza de manera más directa porque también es ser consciente de que es otra realidad, que no hay que cruzar los dedos, dejar que pase, hay que seguir sensibilizando a la población y en ese sentido creo que estamos haciendo bastante esfuerzo. bueno, Es gracias. un, es un tema magnífico, además, el tema de la mujer en Senegal, y creo que lo debemos de abordar un día. Creo que debemos, ya que ha causado esta sensación, y te damos las gracias, Tatiana, por tu intervención. Es un No, tema que muchas además gracias. habrá que invitar a Jajatai, porque además ellos especialmente cuidan esa línea feminista como poco se ve en Senegal, la verdad. Y creo que nos pueden aportar un poco de luz sobre cómo celebran el 8M en San Luis, cómo lo celebran ahora allí, que nos contaron cuando estuvimos allí, y creo que sería bastante interesante. La verdad es que sí. Voy a hacer una pregunta, cambiando completamente de tema, que nos hace Antonio. Antonio nos habla sobre la relación entre China y África, ¿no? Que es China ya es el cuarto país que más invierte en África. Nos pregunta si esto se nota en Senegal y si esto se entiende como una imitación de ese neocolonialismo europeo a la senegalesa un poco ahora que lo vimos allí, ¿no? Se veían las placas en todos lados, la bandera del país, de China, ¿no? Cuéntanos un poco de esta relación y qué pensáis, si es anecdótico o esto viene para quedarse. Vale, gracias por la pregunta. Digamos que como un tipo de cooperación bilateral o multilateral entre el Estado y de otros, sí hay esta relación con China. Eh, pero si se compara con el actual régimen y el anterior, digamos que hay más con el anterior régimen que ahora, porque este ahora está más digamos, conectado con Francia a nivel bilateral y multilateral también con la Unión Europea, pero sí que sí hay intervención de China en obras e infraestructuras,
de los grandes proyectos ahora del Estado en Dakar y en la segunda ciudad que están construyendo, que es Diamniadio. Gran parte de estas infraestructuras las hacen los chinos. Em, También hay parte que es de carreteras, de infraestructuras deportivas, todo eso. Es como que en esa parte de la cooperación con China se nota en esta parte. Y luego también sí, siempre hay la parte de respuesta, en plan, ellos intervienen en esto y luego se llevan pues también parte de la producción de cacahuetes o intervienen en el mercado local de comercio también con más facilidad que otros países. Eso es lo típico de relaciones bilaterales y con África de manera general. Pero sí, Senegal no se excluye de estos países que mantienen relación con China, y China como potencia está cada vez teniendo más presencia aquí. Aunque si lo consideras desde manera general o desde fuera, el régimen de Senegal tiene más contacto, digamos, y cooperación con Francia concretamente, y luego más países de la Unión Europea, pero la presencia china también se nota. Abdul, nos hacen más preguntas en el chat. Nos hablan Sí, sobre... no las puedo abrir, así que si me las puedes leer o comentar. Claro, dice, habla sobre Sí, que algunos países han pensado que el coronavirus era una enfermedad de blancos. Igual que aquí se nota la sí, discriminación hacia China, que es patente, se está viendo una especie de fobia o de odio a China. ¿Ahí trabajáis esta discriminación o este falso mito sí, de que el coronavirus es una sí, enfermedad de blancos? Esa es la primera pregunta que nos hace. sí, sí. Aquí lo trabajamos porque desde que empezó el coronavirus, como dije al principio, hemos definido una serie de estrategias en Hakatay y sobre todo a través de la radio. Y la serie de estrategias se resumen en un plan de comunicación, de sensibilización y de acción. Y las acciones son las intervenciones con los diferentes colectivos aquí, el apoyo económico a poblaciones vulnerables, luego la sensibilización sobre la realidad de la enfermedad, las medidas del país, el plan de comunicación también en ese sentido, pero sí se ha notado esta estigmatización que relacionan la enfermedad con los tubab. Los tubab son como se llaman a los blancos aquí en Senegal, y ha habido casos de gente sufriendo violencia verbal porque en la calle se les llamaba tubab corona, o caminando en unos espacios como que la gente se separaba bastante o te hacía ver que de una forma incómoda, y incluso el embajador de España escribió al presidente de Senegal en ese sentido y para llamar la atención, bueno, para llamar la atención, para pedir que se sensibilice más a la población en este sentido. Y el presidente en uno de sus discursos también volvió en este tema, como que Senegal no ha escapado de eso, de asociar la enfermedad a los tubab, como que viene de los países de los tubab. Incluso ha pasado a senegaleses que viven en la diáspora, que normalmente trabajan allí y que vuelven a sus familias. El primer caso de contacto que ha dado más positivos era un senegalés que volvía de Italia, y siempre desde cuando llegó se relacionaba esto con que los senegaleses vienen trayendo enfermedad de los tubab. Ahora no son los tubab que lo traen, sino los mismos senegaleses que lo cogen de estos países. Y nosotros en Hakatay, en uno de los programas donde se da voz a los senegaleses de la diáspora, que estoy coordinando yo además, hablamos de esta parte, que la enfermedad es una realidad presente, pero que no tiene que hacer volar las cabezas y que la gente se inventen cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad, que la enfermedad es una cosa, el racismo hacia personas blancas o de otra piel es otra cosa. Y tanto como se defiende al racismo hacia los negros en Europa, también se defiende, se lucha contra este mismo racismo aquí en Senegal, y hemos hecho mucha sensibilización en la radio, en los programas de cada día y los programas semanales, y también compartiendo pues cartas del embajador, recomendaciones del presidente,
todo eso también lo hemos intentado difundir desde Jajatai para participar en esta labor de sensibilización. Nos siguen preguntando y ahora nos comentan en concreto sobre esas medidas de higiene, ¿no? Esas medidas de mascarillas y tal, qué efectos han tenido en la población y en concreto cómo han llegado esas medidas a la población rural. Ya sabemos que en Senegal hay una parte muy dispersa y que tiene difícil acceso a la comunicación. Nos habla en concreto Bea desde Irún, que además conoce vuestra radio, que ese efecto de difusión que ha podido tener esa medida a través de vosotros y que si el gobierno o algún componente gubernamental ha contactado con vosotros en algún momento para que os ayude en esta difusión de medidas de higiene. El gobierno concretamente no, pero el distrito sanitario a nivel regional de San Luis hemos apoyado un poco su trabajo ellos de sensibilización, dando aportación económica para las diferentes visitas y dotación de materiales de higiene a nivel de San Luis y Ganjol. Y ellos también han mandado profesionales aquí en nuestra radio para participar en programas especiales y compartir con respecto a qué tipo de medidas hay que tomar, el impacto de la enfermedad en las mujeres, el impacto de la enfermedad en población mayor, un poco esto, sí. Luego lo de los materiales de higiene y cómo llega a la población, es lo que decíamos antes al principio. Mucha parte de la población no tiene este contacto directo con autoridades del Estado para recibir esta ayuda. Lo bueno es que esta gran parte de la población también es una población con mucha capacidad de resiliencia. Entonces, las mascarillas, por ejemplo, han sido mascarillas hechas en las casas con telas de wax y cuando se hicieron obligatorias, la gente las cogía directamente de su casa y siempre las llevan en sitios públicos donde pueden estar en contacto con la gente. Las recomendaciones de lavarse siempre la mano con agua y jabón también interiorizadas desde el principio. Como que mucha parte, Jajatai no lo hace llegar a la población, bueno, a mucha población, pero que sí al principio participó en cuando se identificó a las poblaciones más vulnerables, pues Jajatai participó, además de sensibilizar a través de la radio con compra de material de higiene a las escuelas coránicas, que son las daras, donde también suele haber muchos niños que están en las calles y ahora se recogen para que estén ahí en esos sitios y que no salgan a la calle. Pues a esos niños también a esas daras, que son espacios, había que ayudarles de alguna forma y se ha hecho dotación de material de higiene a las daras de Ganjol, tanto como también a los grupos de mujeres para repartirlo a las familias más vulnerables. El uso de mascarilla, pues se compra en los sastres que están aquí a nivel local, se les ha apoyado para hacer más mascarillas y luego la población pueda conseguirlas de manera más fácil. Es como que dinámicas, digamos, más locales, más autónomas, que no han esperado a que el Estado lo diga para hacerlo, porque pues eso, no hay tanta cercanía o acceso para que lo que salga del Estado o del ministro directamente llegue a la población. Entonces, desde el principio se ha sabido y la población con su capacidad de resiliencia ha tomado en cuenta esta situación para adelantarse en la medida de lo posible. Mamadou, ya estamos terminando, Mamadou, de la charla. Antes no me quiero ir sin preguntarte qué relación ha tenido el Ramadán, porque este periodo de semi-confinamiento que habéis vivido ha coincidido con esta parte de musulmana en un país que el 90% aproximadamente es de confesión musulmana. Cuéntanos. Pues la diferencia no ha sido mucha en comparación con fuera de Ramadán, aunque muchas poblaciones en tiempo de Ramadán hacen ayuno y hacen más vida la noche que el día. Entonces se ha reducido el hecho de salir a los mercados y había menos gente en los mercados y eso como que se ha evitado contactos o aglomeraciones de gente en ese sentido. Luego, el hecho de prohibir viajes
viajes entre regiones ha hecho que aún en la celebración del domingo pasado la gente ha quedado en sus sitios para celebrarlo y no se ha hecho diferentes viajes de este tipo para que se aliesen casos nuevos. Y el otro efecto era como que mucha gente desde que llegó la pandemia, era antes de Ramadán, decían, bueno, después de Ramadán seguro que va a haber algún cambio. Y durante el Ramadán se han hecho más test. Ahora salimos de Ramadán y vamos a pasar a una fase, digamos, de desescalada. Y la población está más o menos preparada porque a lo largo del Ramadán, como se ha estado más tiempo en las casas que fuera, también han interiorizado un gran número de medidas en ese sentido. Y nada, dicen que también como partiendo de la confesión y de la fe que se ha rezado muchísimo en el Ramadán para que al final, después, en las próximas semanas, vaya bajando el número de contagios y que la población pueda volver a la normalidad 100%. Por último, Saliu parece que nos pregunta, me gustaría saber cómo estáis gestionando el rechazo que están viviendo los curados de Vivid, entiendo de COVID, ¿no? De COVID, sí. Sí, pues al principio era más complicado porque era como que tú tenías la enfermedad y siempre volvía a hacer sufrir estigmatización de que este tío tiene coronavirus o este tío es víctima de COVID o este tío ha contagiado a su familia y luego aunque se curasen se seguía viendo la imagen esta de como que eres tú que has contagiado a la población, eres tú que ha hecho tal o cual cosa. Y la gente siempre en esta labor de sensibilización también recuerdan, primero, que es una enfermedad como muchísimas otras y que si se cura y la gente se hace responsable y consciente, se puede salir de esta y volver a su vida normal. Y la sensibilización creo que ha tenido efecto, porque si al principio había más gente señalando al dedo los que habían tenido, los que habían dado positivo o familiares y tal, ahora no se dan estos casos porque la gente lo interiorizan como una enfermedad más y también hay la parte de profesionalidad de, de las autoridades sanitarias que no hacen público quién tiene o quién no, solo dan, digamos, en la ciudad donde se han registrado más casos y también los que están en tratamiento, pero no dan más detalles para que la población pueda identificar y hacer estigmatización. Entonces, creo que sí. Al principio era más complicado porque incluso los que volvían de Italia y de España, aun si no tuviesen la enfermedad, se les miraba como que vienes del país de los blancos que tienen su enfermedad, pero ahora sí se ha normalizado de forma que es una enfermedad más y la gente lo entiende, sí. No se puede escapar de este tipo, pero de este tipo de estigmatización, pero creo que cada vez hay menos en este sentido. Bueno, a Amadou, darte totalmente las gracias por parte de Madáfrica y en nombre de todos y todas los que te estábamos escuchando. Creo que has aclarado muchísimas cosas que estábamos completamente perdidos sobre la realidad senegalesa. Hoy es el Día de África y por eso hemos querido traer aquí a Amadou, miembro de Jajatai. Jajatai, para todas las personas que hemos estado allí, lo digo porque alguna vez todos y todas deberíamos pasar por allí para ver un ejemplo de resiliencia, como has dicho, de construcción local y de poner todos los esfuerzos, ¿no? Aquí hay muchos modelos de ciudades en transición o de barrios en transición en España que intentan un poco hacer justamente lo que estáis consiguiendo allí en Gandiol, ¿no? Ellos vinieron a España lejos de ver una realidad que les gustara, volvieron con mucho conocimiento también a su propio pueblo para dotarlo de valor, de fuerza y de proyectos y de esperanza y de vida. Nada, queremos volver para seguir aprendiendo de vosotras, ¿vale? Un abrazo enorme, os queremos mucho y creo que hablo en nombre de todos los que hemos y todas las que hemos estado allí y espero vernos pronto. Un abrazo enorme, Amadou. Un abrazo, gracias. Una última palabra, ¿no? De recordar más o menos daros primero las gracias por abrir este espacio para que se dé a conocer CAI y lo que hacen. Y recordar que es una ONG más que está intentando cambiar la realidad de Senegal y desde lo local
y por lo local, para los locales que estamos aquí nosotros y nos definimos pues, como un laboratorio de desarrollo sostenible Ajá, con las que son las migraciones. Primero, migrar es un derecho y Ganjul es el dorado. Nosotros no queremos fijarnos en que Europa es el dorado, sino que Ganjul es el dorado y África tiene los medios necesarios para desarrollarse de manera autónoma. Hay que creérselo y luego hacer lucha para que la población y la juventud de aquí también lo creen. Y nuestra labor no es fácil porque siempre hay que contar con un cierto número de apoyo y es poco a poco, pero si comparamos desde el comienzo 2012 hasta ahora 2018, lo que se ha conseguido en Ganjul concretamente, que es una radio comunitaria, una residencia para convivir y recibir voluntarios y lo que has comentado, mucha gente que ha pasado por aquí, un centro cultural con muchísimos espacios dentro, jóvenes que han sido formados en técnicas de construcción sostenible, mujeres que han sido formadas en audiovisual, en género, gente que han sido formados en técnicas de gestión de ganaderías modernas, gestión de empresas, un montón de actividades que estamos haciendo como respuesta de Jajatay para lo local y desde lo local. Es lo que nos define y en este tiempo de crisis hemos querido seguir manteniendo estas alternativas y estrategias en sectores claves que son la educación, la economía, la salud, pero también la cultura, porque también Jajatay tiene esta raíz de cultura, y tanto como la migración y comunicación. Y nada, es recordarlo a los que han participado aquí que es siempre un placer escuchar comentarios como este de Pablo, de Lupi, ¿no? De gente que ha estado aquí, que ha dado testimonio de lo que ha vivido y lo que ha compartido aquí. Es un espacio abierto donde todos los que entran caben y donde todos los que vienen suman y no restan. Así que nada, esa es la conclusión y es el espíritu de África, de Teranga, de Senegal, que es la hospitalidad y con eso me gustaría que nos quedásemos en este día y como recuerdo de este espacio que esperamos poder compartir en otros momentos, inshallah. Muchísimas gracias, Amadou. Sois de verdad un espejo en el que mirarnos. Para terminar, nos gustaría hacer una foto de familia. Ya sabéis que esto es un proyecto que hacemos